Grande es este misterio de la piedad. Si se destruyeran los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Porque con un solo sacrificio hizo perfecto para siempre a los santificados. Justificados por la fe, tenemos paz para con Dios. Juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Fundados Y firmes en la fe, tenemos paz para con Dios. Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos. Y ahora ha llegado el momento para oír y para recibir de la palabra de Dios. Quiero invitarle a que podamos abrir nuestras Biblias en la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Así que si tiene su Biblia, le invito el que pueda abrir su Biblia en segunda de Tesalonicenses y vamos a leer desde el verso 13 en adelante, diciéndonos el Señor por medio de su santa y divina palabra. Pero nosotros debemos siempre dar gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, a lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio, para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Jesucristo, Señor nuestro y Dios nuestro, Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por gracia, conforte vuestros corazones y os confirme en toda buena palabra y obra. Damos gracias al Señor, amén. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, verso 13 al 17. Dimos lectura allí a las Sagradas Escrituras y vamos a orar para que, llegado el momento en el cual estamos reunidos, que es el momento de oír y de meditar en la palabra de Dios, podamos tener corazones ensanchados, amén, y oídos para oír, amén, y que podamos contemplar la gloria que el Señor Dios y Todopoderoso nos ha concedido en Cristo Jesús, amén. Oremos al Señor, ya que no es por la vista, sino que es por medio de la fe que recibimos la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oremos. Padre, queremos agradecerte en esta hora que nos has dado traer la lectura de las Sagradas Escrituras. Llegado el momento de la meditación, de la reflexión sobre la misma, oramos, Señor, para que nos sea concedido la gracia de tener, Señor, abundancia de palabra, para que podamos así poder recibir todo lo que tú tienes por medio de la fe y que nos es dado a través del Señor Jesucristo, creyendo que al pedir de acuerdo a tu voluntad tú nos oyes y así como nos oyes nos respondes, te damos gracias. Y en el nombre de Jesús, amén. Y tomen asiento los hermanos. Hermanos, damos gracias a Dios porque tenemos la oportunidad
de traer la lectura y tener un tiempo de reflexión, de meditación en las Sagradas Escrituras, y así podemos oír la gracia que nos es dada por medio de Jesucristo y mediante la fe también ver esa gloria que nos es concedida, amén. Esas virtudes, esos atributos que nos fueron dados en Cristo Jesús. En estos días hemos hablado de algo mucho más excelente, que es el desarrollo del amor. Y el amor es algo que se da. No puedo tener amor y no darme, no brindarme. Amén. Por eso cuando hermano querido y hermana querida se habla del amor, dice que todo lo da. Amén. Y no espera nada y no busca lo suyo propio. Por eso es que Dios creó a la humanidad para darse a la humanidad. Y mostró su amor para con la humanidad, que no nos negó ni siquiera la vida de su propio Hijo, de Jesucristo. Amén. Dios creó a la humanidad para poder darle a la humanidad. Por eso nunca tenemos que pensar que Dios nos es contrario o que los pensamientos de Dios son contrarios al bien que nosotros esperamos, sino según el bien que esperamos de Dios, así hemos de estar recibiéndolo. Amén. Porque todos los pensamientos son de paz y son de bien para con nosotros. Y hoy nos es dado, por medio de la fe en el Señor Jesucristo, hacer las obras que Él hizo. Que así como Él se dio en favor del hombre, que nosotros también como iglesia nos podamos dar en favor de esta humanidad. Por eso es importante crecer en la fe, es importante recibir la enseñanza, es importante, pero lo más provechoso para nosotros es la práctica de todo lo que oímos y de todo lo que recibimos. Por eso el apóstol que le escribe a la iglesia de Tesalónica dice: retengan la palabra que os fue dada, ya sea por palabra o por carta, reténganla, y el Señor Dios os conforte vuestros corazones y os afirme en toda buena palabra y en toda buena obra. O sea que lo que Dios quiere es que nosotros compartamos la palabra que recibimos, que hablemos de la palabra de Dios, pero también quiere que obremos de acuerdo a la palabra que predicamos. La gran contradicción que hoy muchos ven en cuanto a, por causa de la inmadurez de la iglesia, por causa de la inmadurez de muchos hermanos, es que muchos dicen pero no hacen. Entonces no son un ejemplo y un modelo a seguir. Pero el Señor Jesucristo dice que hacía y enseñaba. Amén. Hacía y enseñaba. Entonces, hermano querido, nuestro modelo y ejemplo de vida no es el pastor, no es el diácono, no es el evangelista, no es el obrero, no es la obrera, sino que nuestro modelo y ejemplo de vida es el Señor. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pastor no debe presentarse como ejemplo, que el joven no se debe mostrar como ejemplo, que el anciano no debe ser ejemplo de los demás, todo lo contrario. Si ese pastor, si ese anciano, si ese joven, si ese diácono, si ese evangelista le tiene por modelo y por ejemplo al Señor Jesucristo, se va a extender hacia adelante. Siempre va a estar esforzándose o forzándose. Amén. Forzándose para poder alcanzar la meta de ese llamado. Amén. Por eso dice: siempre debo dar gracias a Dios que según nos escogió desde el principio. ¿Para qué? Para que fueras santo y sin mancha. En Efesios capítulo 1, verso 4. Dice que fuimos escogidos para ser santos y sin mancha. ¿Y sabe qué linda palabra es esa, escogido? A veces no meditamos en el valor que tienen las palabras, pero la palabra escogido es hermosa. Es como el que va a la feria y entre el cajón de manzanas levanta para sí la que está machucada, la que está picada. ¿Sí? ¿Levanta para sí esa? No, ¿no es cierto? Siempre que levanta la mejor. Amén. Y dice que escoger significa eso, levantar para uno.
Pero cuando yo me miro a mí, resulta que soy esa manzana machucada, picada, gusanada, ¿no es cierto? Pero Dios habrá visto algo en mí por lo cual me levantó para Él. Así también vio algo Dios en usted que también le escogió y le levantó para Él, porque escoger significa levantar para uno. Es la acción que usted tiene cuando va a la feria, que levanta para su alacena, que levanta para su canasta esa manzana escogida. A diferencia de Dios es que Él escogió lo vil, lo menospreciado. Levantó para sí lo vil y lo menospreciado. ¿Por qué? Porque la confianza de Dios nunca fue puesta sobre el hombre. Siempre fue puesta sobre el Hijo, sobre Jesucristo. Amén. Por eso dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, usted no confíe en sí mismo porque va a fracasar. Le va a pasar lo del hijo pródigo, que confió en sí mismo y le pidió los bienes a su padre y salió a hacer negocio y lo terminó malgastando todo y volvió arruinado. Pero confíe en Jesucristo. Confíe en que Él hará, que el que comenzó en usted la buena obra, como dice Filipenses 1:6, la perfeccionará hasta el día de su venida. Amén. Si confiamos en Jesucristo, vamos a poder confortarnos, vamos a poder estar fortalecidos. Confortar significa recobrar fuerzas, estar fortalecido. Es como la acción de cuando alguien tiene hambre, ¿vio? Y come, ¿qué le sucede? Queda confortado, amén, queda saciado. Entonces dice que el Señor Dios, nuestro buen Jesucristo, os conforte, o sea, os sacie, os fortalezca en toda buena palabra y toda buena obra. Por eso más adelante en esta misma carta, dice en el capítulo 3 de Segunda de Tesalonicenses, en el verso 13, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. Y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer el bien. A veces pensamos que somos nosotros los que hacemos las buenas obras. A veces pensamos que es el amor nuestro el que nos mueve a hacer las obras de Dios, pero no es el amor nuestro, ni somos nosotros los que hacemos las buenas obras, sino que es Dios por medio nuestro que manifiesta a Jesucristo. Por eso dice que nosotros somos olor fragante, olor grato, perfume de vida. Amén. ¿Por qué? Porque por medio nuestro se manifiesta Jesucristo. Amén. Y es por eso el que somos olor fragante, perfume grato delante de Dios. Nunca fuimos nosotros, ni creamos que somos nosotros los que hacemos buenas obras, sino que es Cristo Jesús. Por eso vamos a tener oportunidad de hacer el bien siempre. ¿Por qué? Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. O sea que el propósito de Dios fue crearnos en Cristo para manifestar a Cristo por medio nuestro. Entonces no puedo decir, no, yo no encuentro qué hacer en la iglesia. Nunca se me da una oportunidad. Si usted es de la iglesia, forma el cuerpo de Cristo. Amén. Amén. Forma el cuerpo de Cristo. Si forma el cuerpo de Cristo, quiere decir que según le escogió Dios. O sea, no es que usted le escogió a Cristo, ¿no? San Juan 15:16 dice, no me habéis escogido vosotros a mí, sino que yo os escogí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. ¿No es cierto? Entonces, si fuimos escogidos por Dios, nos levantó Dios del mercado de esclavos, porque de ahí nos redimió, de un mercado de esclavos. Y no éramos lo mejor, no éramos el esclavo que tal vez sobresalía por su buena conducta o por su estirpe o por su... No, éramos esclavos, no éramos dueños siquiera de nuestra propia vida, porque éramos esclavos del pecado. Amén, éramos esclavos del diablo. Nuestro Señor era el diablo. Amén, y nos tenía esclavizados por los deseos carnales que obran en nosotros.
Amén. Y de ahí nos escogió, nos levantó de ese mercado para hacer el suyo y para manifestar el perfume de vida, el olor grato de Cristo por medio nuestro. Entonces no son nuestras obras. No puede decir usted como iglesia, si es iglesia, ¿no? Ahora, si no es iglesia, bueno, ya es otra cuestión. Si usted es simpatizante de la iglesia, si usted es simpatizante de la fe, si es simpatizante de Cristo, eso es otra cosa. Pero los que somos iglesia, los que fuimos llamados por Dios, los que fuimos cogidos, que entendimos que nos levantó de un mercado de esclavos y que no éramos el mejor esclavo, amén, sino que éramos lo vil y lo menospreciado y nos levantó para ser de Él y para manifestar ese perfume grato y ese olor de vida que es el olor de Cristo, amén. Entendemos que no somos nosotros los que hacemos la obra, ni nunca es nuestro amor, sino que es el amor de Dios que se derramó en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado, lo que nos mueve. Por eso que en Cristo Jesús no vale la circuncisión ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Amén, la fe que obra por el amor. Entonces, si soy iglesia, tengo que entender que fui levantado y que fui creado en Cristo para buenas obras. Entonces las obras están delante mío. Yo doy 2 o 3 pasos y tengo una obra por hacer. Yo me acuerdo cuando aprendía de uno de mis mentores, que hoy partió, está en la presencia del Señor, y él decía cosas prácticas de la vida, pero qué cierto que es, ¿no es cierto? Cuando uno se levanta a la mañana, ¿qué hace? Va y se enjuaga los dientes, abre la pasta de diente, ¿no es cierto? Y se enjuaga la boca, escupe en el lavabo, ahí en el... Ahora, si uno hace toda esa acción, que es la acción cotidiana que hacemos para higienizarnos la boca, pero luego no dejamos correr agua, queda toda la saliva y todo eso. Y si encima deja la cosa destapada, ¿no? La pasta de dientes, ¿no es cierto? La deja destapada. ¿Qué sucede con el otro que viene detrás? ¿Recibió un servicio de amor? No, ¿no es cierto? No. Sino todo lo contrario, se queda con la asquerosidad suya. Cuando va a apretar la pasta está dura. Amén. Y así este hermano meditaba en cosas tan simples de la vida que nos llevaba a la reflexión y a hombres maduros con ministerio, pero que cuando lo oíamos y meditábamos decíamos, qué es cierto lo que el hermano enseña. Cómo desde la hora primera, desde la mañana, yo puedo comenzar a practicar el bien. Y la Biblia dice, haced el bien a todos, según tengáis la oportunidad. Primeramente, a los de la familia de la fe. Entonces imagínese en su casa qué servicio, qué trabajo de amor puede hacer constantemente, desde la primera hora de la mañana en la que se levanta. Amén. Y yo estoy compartiendo esto y está mi esposa ahí mirando y haciendo así. Amén. ¿Por qué? Porque lo que enseñas, vívelo, me está diciendo. Amén. Gloria sea el nombre del Señor. Pero cierto, hermano querido, cierto, hermana querida, tenemos la oportunidad desde la primera hora de la mañana de hacer el bien. Entonces imagínense si yo me armo de ese pensamiento y vivo de esa manera. Cuando salgo a la calle, cuando me cruzo con mi vecino, amén, que la veo que viene cargada con las bolsas, porque a uno hay que ir al supermercado, ¿no es cierto? Ya no se puede ir de a dos. Que la veo que viene cargada con las bolsas. Si saco esos 5 minutos y le digo, vecina, le ayudo con las bolsas, llegar hasta su casa. Todas las cosas que podemos practicar, por lo cual podemos ganar el favor de la gente, que los que murmuran de la iglesia, como de nosotros, como si fuéramos malhechores, puedan ver las buenas obras y glorificarlo a Dios. Y no porque seamos buenos, no porque seamos lo mejor, sino porque tenemos el poder, tenemos la capacidad, tenemos la facultad para vivir esta vida. Amén. Lo único que tenemos que hacer es practicarla y encontrar el gusto de ella. Y luego vamos a tener testimonios como los que compartían las hermanas hoy, de que una quiso regalar una cosa y no le permitieron regalarla.
amén, sino que recibió algo a cambio. Otra quiso hacer un descuento y no le permitieron el descuento, sino que le dieron propina. ¿Por qué? Porque al que da, recibe. Al que da, recibe. Amén. Entonces tenemos que armarnos del pensamiento y entender que ese es nuestro llamado, que según fuimos escogidos en Él para que fuésemos santos y sin mancha en este mundo, para que por una forma de vivir nosotros podamos mostrar ese nivel más alto y más elevado, que es lo que mencionaba nuestro hermano diácono. Pero no porque somos nosotros, sino porque es Cristo en nosotros. Sino porque es Cristo en nosotros, que quiere obrar y que quiere manifestarse a este mundo, porque así como se dio en la cruz del Calvario, y usted le pudo ver con brazos abiertos en la cruz y la mira a la cruz, le puede ver con los brazos abiertos y derramando hasta la última gota de su sangre, y en la sangre está la vida del hombre. Así que Cristo peleó contra el pecado hasta lo último de la vida. Porque hasta la última gota de su sangre, mientras él tenía sangre en su cuerpo, tenía vida. Pero cuando dejó ir la última gota, ahí expiró y dijo: consumado es. Y él podía, el que hizo resucitar a los muertos, el que le daba vista a los ciegos, el que levantaba a los paralíticos, el que sanaba a los leprosos, ¿podía retener la sangre? Aunque le hicieran heridas, ¿podía retener la sangre? Seguro que podía retener la sangre. ¿Podía cicatrizar la herida? Podía cicatrizar la herida. Es más, podía pedirle una legión de 12 legiones de ángeles a su padre y se las hubiera enviado. Pero no tuvo como algo preciado el ser igual a Dios, sino que se despojó de su deidad y tomando en la forma de un hombre se hizo servidor de los hombres, se dio para los hombres hasta la última gota de su sangre, hasta el último de sus días y de su vida, y hasta el último aliento se estaba dando y entregando por usted. Y hoy, manifestado y dispensado en el cuerpo que es la iglesia, se quiere dar por medio de la iglesia a la humanidad toda. Por medio de la iglesia, mediten esto, meditémoslo, porque esta es nuestra meditación que viene por medio del Espíritu Santo. Porque si yo le dijera que todo esto que estoy compartiendo lo pensé de tal manera, lo pienso, sí, porque Cristo obra en mí. Amén. Y así como comparto, también recibo del Señor. Amén. Pero hermano querido, esta es la gracia que Dios nos concede. Entonces, meditemos en esto. El que se dio en la cruz, que no retuvo la vida, sino que la dio por causa de la humanidad, hoy está dispensado en la iglesia. Cuando me refiero a dispensado, quiere decir que está manifestado en la iglesia. Amén. Está dispensado en la iglesia y se quiere dar por medio de la iglesia a la humanidad toda. Entonces, el practicar las obras de Dios, el hacer las obras de Dios, tiene que ser algo inherente en nosotros. Ayer le escuchaba al pastor Daniel, escuchen la prédica que compartió, amén, en el grupo de oración. Y en un momento él decía: si de buena gana predico, recompensa tengo del Señor. Si no predico de buena gana, la necesidad me fue impuesta, la comisión me fue dada. Amén. Entonces, hermano querido y hermana querida, tomemos gusto a las obras de Dios, a practicar las obras de Dios. Y veamos que la oportunidad la tenemos a diario, desde la primera hora de la mañana, cuando por causa de la conciencia, y se acuerda que ayer hablábamos, ¿no?, de lo que se hace por conciencia y de lo que se hace por amor. Yo puedo hacer cosas por causa de la conciencia o no hacerlas, o puedo hacer cosas por causa del amor o no hacerlas. Pero ¿qué es lo más excelente? ¿El hacer por conciencia o el hacer por amor? Lo más excelente es el hacerlo por amor, porque Cristo todo lo que hizo, lo hizo por amor. No lo hizo por conciencia, porque no tenía una conciencia de pecado, no tenía una conciencia contaminada por el pecado. Él era puro, era santo, así que por cuestión de conciencia no hacía nada.
Todo lo hacía por amor. Por eso a la mujer que estaba hallada en el acto de adulterio, él la podía haber apedreado tranquilamente. ¿Por qué? Porque la ley mandaba a que esa mujer fuera apedreada, la que era hallada en el acto de adulterio. Y él dijo, el que esté sin pecado arroje la primer piedra. Así que ¿quién estaba ahí para poder arrojar la primer piedra? Él. Él era el único que podía arrojar la piedra y hasta acabar con ella. ¿Pero qué decidió? No hacerlo, pero no por conciencia, sino por amor. Se dio, se entregó. Decidió tomar su pecado, decidió llevar la culpa de esa mujer y perdonarla gratuitamente. Así es el amor, no busca lo suyo propio, es sufrido. La palabra sufrida significa continuo sobrellevar del mal. Usted dice, ¿hasta cuándo tendré que soportarlo? Siempre, por la eternidad. Amén. ¿Por qué? Porque cuando esté en el cuerpo de gloria ya no le va a ser un peso y una carga soportar. Amén. Sino que va a ser algo natural de la vida de Cristo. Y también lo puede participar hoy de ello. Puede comprobar hoy que puede soportar y puede sobrellevar el mal continuamente, pero no usted, sino Cristo en usted. Cristo en usted es la esperanza de gloria. Entonces, y de hacer el bien no os canséis. Dice Hebreos 13:16. Y del hacer el bien no os canséis, y de la ayuda mutua no os olvidéis, porque de tales sacrificios se agrada a Dios. Entonces, ¿sabe cuándo uno se cansa? Cuando lo hace uno. Cuando lo estoy haciendo yo me canso. Le soy sincero. Cuando yo me pongo a hacer lo bueno, me canso. Cuando quiero hacer las obras de Dios, me canso. Pero cuando experimento que no soy yo, que es Cristo, ahí soy confortado, ahí soy saciado, ahí recobro ánimo y puedo continuar haciendo, participando de buena palabra y de buenas obras. ¿Por qué? Porque no soy yo, sino es Cristo en mí. Y todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Una última meditación en Isaías capítulo 40, para ya ir cerrando la meditación de esta mañana, versos 29 y 30. Un texto que nos es recordado siempre por el profeta Isaías, o a través del profeta Isaías por el Espíritu Santo. Dice, Él da esfuerzo al cansado, multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan, se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Qué tremendo, porque la palabra de Dios se cumple, ¿no es cierto? ¿Sabe que hay un siervo de Dios, un profeta, que esta palabra la vio cumplirse literalmente en su vida? Me refiero al profeta Elías. Con una sola comida, caminó 40 días en el desierto. Con una sola comida, caminó 40 días en el desierto. ¿Quién lo sostenía para caminar 40 días en el desierto con una sola comida? Dios. Dios. Entonces, hermano, no es que esto es una palabra inflada o una palabra inspiradora o una palabra motivacional. Esta es la palabra de Dios. Y el que le cree a Dios puede tener esta experiencia. Y si Dios requiere que con una sola comida usted camine 40 días para hacer una obra, un trabajo de amor, usted va a caminar 40 días con una sola comida para hacer una obra, un trabajo de amor. O si quiere que no se le acabe lo que queda de aceite o de harina en la tinaja para que usted siga haciendo la obra de Dios, Él va a hacer que no se acabe la harina y la tinaja. ¿Sabe cuántas veces últimamente veo que se me acaban los billetes? Digo, pero todos los días se imprimen billetes en el mundo, ¿no es cierto?
Todos los días se imprimen billetes en el mundo. Pero al diablo, cuando veo que se me acaban los billetes y que no tengo para pagar las cuentas, ¿sabe qué me dice? ¿Cuál es tu recompensa por servir a Dios? Mirá, andás apremiado, andás con esto, andás con aquello. Entonces tengo que pensar y decir, todos los días se imprimen billetes en el mundo. Amén. Billetes no faltan en el mundo, todos los días. Y a quien quiere, Dios se lo da, y a quien quiere, se lo quita. Amén, porque de Él es la plata y el oro del mundo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Seguir caminando, seguir haciendo las obras de Dios. No pensar en la comida, no pensar en el vestido, en el abrigo, ni en la bebida, porque de esas cosas procuran los gentiles, los que no están ajenos a esta vida. Pero nosotros debemos buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os vendrán por añadidura. Amén. Así que le quiero animar, le quiero alentar de hacer el bien, no se canse. Y experimentemos lo que es hacer lo bueno, pero no solo por una cuestión de conciencia o de fe. Amén. Porque la fe nos mueve, sino que experimentemos hacer lo bueno por amor. Porque el amor de Dios nos fue dado, derramado en nuestros corazones, y hoy podemos llegar a tener la experiencia de practicar haciendo las obras de Dios por amor, y de ello tener gran recompensa de nuestro Padre Celestial. Si esta palabra le ha edificado, le ha bendecido, compártala. Gloria sea el nombre del Señor. Comparta la palabra de Dios. Que lo que recibió no se quede en usted. Háblele a otros de las Escrituras. Amén. No se quede con ser oidor. Vívalo. Que sus hechos hablen más que sus palabras. Que sus hechos hablen más que sus palabras. Y que esta palabra que entiende, que le edifica, que le bendice, compártala con otros. Para que puedan tener esperanza en Cristo y puedan experimentar una vida y vida en abundancia. La vida abundante de Dios no consiste en comida, en riquezas, en tesoro, consiste en estos bienes. Los bienes más grandes que tenemos nosotros de Dios es a Cristo en nosotros. Ese es el bien más grande que tenemos. Y por medio de Cristo hemos recibido el fruto del Espíritu, que es amor, gozo, paz, benignidad, paciencia, templanza, mansedumbre, dominio propio. Y dice que contra tales cosas no hay ley, porque no hay ley que condene el amor. Amén. Oramos al Señor. Padre querido, en el nombre del Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra que viniera a nuestras vidas por medio de la unción y el poder del Espíritu Santo para la iluminación de nuestros entendimientos, en que no solo, Señor, hemos recibido un llamado, sino un privilegio, y es el poder hacer las obras de Dios. Es poder manifestar a Cristo en medio de esta generación. Y así como Cristo se dio en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre, hoy por medio de la iglesia también se quiere dar y brindar a esta humanidad. Y nosotros somos esos embajadores, como si Dios rogase por medio nuestro a los hombres que se reconcilien con Él. Así os rogamos a cada hombre y a cada mujer que pueda creer y confiar en Dios. Por medio de Jesucristo te damos gracias. Amén. Visita nuestras redes sociales. Visita nuestras redes sociales. Suscríbete activando la campanita. Suscríbete activando la campanita. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Comparte con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Le animamos a que consiga una Biblia, porque en ella encuentra la mente de Dios, el estado del hombre, el camino de salvación, la muerte de los pecadores
y la felicidad de los creyentes. Sus doctrinas son santas, sus mandamientos son obligatorios, sus historias son verdad y sus decisiones inalterables. Léala para ser sabio, crea en ella para ser salvo y póngala en práctica para ser santo. Ella contiene luz para guiarle, alimento para reforzarle y consuelo para alentarle. La Biblia es el mapa del viajero, el bastón del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado y la carta del cristiano. Le animamos a que consiga una Biblia,